En junio de 1941, cuando la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética, no fue solo una invasión militar. Detrás de las líneas de combate, una silenciosa y mortífera máquina de exterminio comenzó a funcionar. Se trataba de los Einsatzgruppen, unidades móviles de exterminio, enviadas para eliminar poblaciones enteras. ¿Tu objetivo? La aniquilación sistemática de judíos, comunistas, intelectuales y otros considerados indeseables por el régimen nazi. ¿Pero quiénes eran estos hombres? ¿Y por qué aceptaron esta macabra misión? Los Einsatzgruppen estaban formados por oficiales de las SS, la Gestapo, la policía e incluso académicos, y estaban organizados en 4 grandes grupos, Einsatzgruppen A, B, C, y de cada grupo iba detrás de los ejércitos invasores, con órdenes explícitas de exterminar a poblaciones enteras. Las operaciones de los Einsatzgruppen se concentraron principalmente en las regiones ocupadas de la Unión Soviética, incluidos los estados bálticos, Bielorrusia y Ucrania. Estas unidades estaban bien entrenadas y organizadas metódicamente. Llegaron a los pueblos, separaron a la población y, en cuestión de horas, asesinaron a hombres, mujeres, niños y ancianos. La masacre de Babi Yar, cerca de Kiev, es uno de los episodios más oscuros de esta campaña. En 2 días, más de 33.000 judíos fueron ejecutados. Pero estas masacres no ocurrieron solo por la brutalidad de las armas. Fueron planificados, documentados e informados detalladamente a los altos funcionarios en Alemania. Para muchos de los hombres de los Einsatzgruppen, estas operaciones no resultaron fáciles con el tiempo. Las atrocidades psicológicas dejaron profundas cicatrices y muchos de ellos utilizaron alcohol u otros dispositivos para afrontar la realidad de los asesinatos en masa. A medida que avanzaban los ejércitos alemanes, las tácticas de los Einsatzgruppen también evolucionaron. A partir de las ejecuciones directas, pasaron a utilizar camiones de gas, precursor de los campos de exterminio, en un intento de aumentar la eficiencia y reducir el contacto entre soldados y víctimas. Pero eso fue solo el preludio de lo que estaba por venir. La política de asesinatos en masa se formalizó en la conferencia de Wannsee en enero de 1942, donde se esbozó el plan final para exterminar a la población judía de Europa. Se estima que los Einsatzgruppen asesinaron a alrededor de unas 5 millones de personas durante la guerra. Al final del conflicto, algunos de los responsables de las masacres fueron juzgados, pero muchos otros escaparon sin rendir cuentas por sus acciones. El legado de los Einsatzgruppen es un sombrío recordatorio de cómo la violencia y los prejuicios pueden combinarse para crear atrocidades inimaginables. Hoy en día, las atrocidades de los Einsatzgruppen siguen siendo un capítulo oscuro en la historia de la humanidad. Es nuestro deber no olvidar y seguir contando estas historias, por dolorosas que sean, para garantizar que nada similar vuelva a suceder. Este guión mantiene un tono serio y respetuoso, necesario para abordar un tema tan trágico, y pretende ayudar a los espectadores a comprender el contexto y el impacto de las acciones de los Einsatzgruppen en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Comprender el funcionamiento de los Einsatzgruppen es también comprender cómo un sistema de odio y opresión movilizó a la gente corriente para cometer actos de horror. Muchos de los miembros de estas unidades no eran asesinos profesionales antes de la guerra, eran abogados, profesores, agentes de policía. ¿Qué los llevó a aceptar tales órdenes? ¿Fue el miedo, la propaganda o algo más profundo en la psicología de grupo lo que les hizo renunciar a cualquier sentido de humanidad? La respuesta a esta pregunta todavía es objeto de debate por parte de historiadores y psicólogos. Un estudio en profundidad de los Einsatzgruppen y los juicios de Nuremberg reveló que la ideología nazi era solo una parte de la ecuación. Muchos de estos hombres fueron impulsados por la presión de sus pares y el deseo de promoción y reconocimiento en un sistema donde el valor de la vida humana se había reducido a cero.
Los juicios de Nuremberg en 1945 sacaron a la luz testimonios impactantes. Los miembros de los Einsatzgruppen admitieron, a menudo con frialdad, la naturaleza y la magnitud de sus crímenes. Aunque algunos oficiales afirmaron que estaban siguiendo órdenes, el tribunal dictaminó que el deber moral debería haber prevalecido sobre cualquier acto inhumano. Muchos de los procesados recibieron sentencias severas, mientras que otros, lamentablemente, fueron puestos en libertad con sentencias leves. El terror causado por los Einsatzgruppen fue inconmensurable, pero en muchos lugares, sus víctimas siguen siendo recordadas en monumentos erigidos en ciudades y pueblos de toda Europa del Este. Para las comunidades afectadas, las heridas aún están abiertas. Estos monumentos y memoriales son un recordatorio constante de una historia que no puede olvidarse, un recordatorio para las generaciones futuras de lo que el odio y la intolerancia pueden causar. Hay una cita de Elie Wiesel, un sobreviviente del Holocausto, que dice, olvidar a los muertos sería lo mismo que matarlos por segunda vez. Comprender lo que pasó a manos de los Einsatzgruppen es recordar, es honrar a las víctimas y, sobre todo, es conseguir que historias como esta nunca queden enterradas en el olvido. La historia de los Einsatzgruppen es dolorosa, pero también es una lección importante sobre cómo la humanidad puede perder el rumbo. Al conocer esta historia, nos aseguramos de que las generaciones futuras cuenten con el conocimiento de lo que sucedió, para que puedan proteger al mundo contra el regreso de tales horrores. Que las voces silenciadas nunca dejen de resonar en la memoria de la humanidad. Este video refuerza la necesidad de mantener viva la memoria, sensibilizando a la audiencia sobre la importancia del conocimiento histórico y la empatía, destacando que recordar es un acto de resistencia y humanidad. Hay un elemento en las acciones de los Einsatzgruppen que desafía la comprensión humana. ¿Cómo, después de cientos, miles de vidas arrebatadas, muchos de sus miembros regresaron a su vida normal? En medio del juicio por los crímenes, descubrimos que el proceso de deshumanización fue meticulosamente planificado e institucionalizado. No se trataba solo de obedecer órdenes, sino de internalizar una ideología que ignoraba por completo el valor de la vida humana de cualquiera que fuera visto como enemigo del régimen. Si bien algunos miembros de los Einsatzgruppen fueron condenados, otros lograron escapar de la justicia, huyendo a otros países o incluso reintegrándose a la sociedad tras el final de la guerra. La casa de criminales de guerra nazi se convirtió en una misión para personas como Simon Wiesenthal, el cazador de nazis, que dedicó su vida a garantizar que estos perpetradores afrontaran las consecuencias de sus acciones. La importancia de estos cazadores de nazis radica en mantener viva la historia, buscar la verdad y promover la justicia, incluso décadas después de que se cometieran los crímenes. Si bien muchos fueron encontrados, otros vivieron vidas en secreto, llevando consigo el peso de sus acciones, mientras el mundo luchaba por recordar y aprender de las lecciones dejadas por la guerra. A lo largo de los años, la memoria de las víctimas de los Einsatzgruppen se ha conservado no solo en los monumentos, sino también en la educación. Muchos países han adoptado la enseñanza sobre el Holocausto en sus planes de estudio escolares para garantizar que los jóvenes comprendan la gravedad y el impacto de este oscuro capítulo de la historia. Con cada nueva generación que se entera de lo sucedido, aumenta la esperanza de un futuro más vigilante y compasivo. Einsatzgruppen es un doloroso y necesario recordatorio del poder destructivo de la intolerancia. Nos muestra hasta dónde puede llegar una sociedad cuando permite que la deshumanización y el odio contaminen su moralidad y sus principios. Al recordar estos acontecimientos, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de reconocer y combatir cualquier resto de intolerancia, para que el sufrimiento del pasado no sea en vano. Cuando estudiamos los acontecimientos relacionados con los Einsatzgruppen, nos damos cuenta de que la historia no se trata solo de números o hechos. Se trata de vidas, de la destrucción de familias, de culturas enteras.
Estas acciones dejaron profundas cicatrices en comunidades de toda Europa del Este, que hasta el día de hoy llevan las cicatrices de estas atrocidades. Cada historia individual es un recordatorio de que quienes fueron víctimas no eran solo nombres en listas o números en informes, eran padres, madres, hijos, amigos. Generaciones enteras han sido desarraigadas por la violencia. Al observar estas imágenes y testimonios, recordamos que la violencia sistemática de los Einsatzgruppen fue alimentada por un sistema que distorsionó y corrompió la ética básica, promoviendo la idea de superioridad racial y deshumanización. Este sistema se extendió por toda Europa, convirtiéndose en una máquina de destrucción tan poderosa que, incluso con el fin de la guerra, el trauma dejado atrás todavía resuena en el presente. El trauma de la violencia generada por los Einsatzgruppen es un recordatorio constante de lo que puede suceder cuando una sociedad pierde la empatía. Por tanto, la memoria es el primer paso hacia la resistencia. Resistencia contra el olvido, resistencia contra cualquier forma de odio e intolerancia. Al contar estas historias, mantenemos vivas las voces que han sido brutalmente silenciadas y nos comprometemos a honrarlas con el compromiso de construir un mundo que nunca más permita una tragedia así. Cuando termines este vídeo, te invito a reflexionar. ¿Qué podemos hacer hoy para evitar que atrocidades como esta vuelvan a ocurrir? La respuesta comienza en cada uno de nosotros, en nuestra capacidad de aprender, recordar y, lo más importante, actuar contra cualquier signo de intolerancia. Vivimos en tiempos donde, más que nunca, es necesario mirar atrás y aprender. Si esta historia te conmovió, compártela. Que el compromiso con la memoria no se pierda, que las voces de estas víctimas resuenen a través de generaciones y nos guíen hacia una. Este cierre sirve para conectar a la audiencia con un sentido de responsabilidad colectiva, animando al espectador a ser parte del compromiso contra el olvido y por la justicia histórica. El mensaje es un llamado a la acción para preservar la memoria y resistir el odio, finalizando el video con dignidad y reverencia. La historia de los Einsatzgruppen también revela una característica inquietante de la naturaleza humana, la capacidad de ser cómplice o ignorar atrocidades cuando están camufladas por la autoridad o el conformismo. Entre los propios militares, hubo quienes participaron por convicción, otros por miedo, pero también hubo quienes simplemente se adaptaron al papel, sin cuestionar. Este proceso de banalización del mal, tal como lo definió Hannah Arendt al estudiar otros crímenes nazis, nos muestra que, a menudo, el mal se manifiesta de forma ordinaria, como un engranaje de un sistema más amplio, donde la responsabilidad individual se diluye. Otro punto intrigante sobre los Einsatzgruppen es la forma en que la máquina de exterminio nazi se adaptó y organizó logísticamente. Desde la infraestructura que permitió los asesinatos en masa hasta la coordinación entre unidades militares y de seguridad, existía una estructura coordinada para facilitar la destrucción de vidas a gran escala. Incluso a medida que avanzaba la guerra y los desafíos que surgían, los Einsatzgruppen continuaron sus operaciones, demostrando hasta qué punto esta misión se consideraba una prioridad para el régimen. Es doloroso imaginar que, mientras las batallas se libraban en el frente, en zonas menos visibles, las unidades de exterminio llevaban a cabo silenciosamente su propia guerra, una guerra contra civiles, contra niños, contra aquellos que ni siquiera habían tomado las armas. Los métodos fueron brutales y la indiferencia de quienes ejecutaban las órdenes fue un factor tan devastador como las armas utilizadas. Pero incluso frente a la muerte y el sufrimiento, hubo historias de resistencia. En algunas aldeas, la gente intentó esconder a sus vecinos judíos, las familias huyeron a los bosques e incluso hubo informes de miembros de las fuerzas que, en casos muy raros, rechazaron órdenes o intentaron mitigar las masacres. Estas pequeñas chispas de humanidad en medio del terror nos recuerdan que incluso en tiempos oscuros, el espíritu humano puede intentar resistir, incluso cuando todo parece perdido. En algunos lugares,
la memoria de los supervivientes se ha convertido en el pilar de una nueva cultura de resistencia y preservación. En Vilnius, Riga y Kiev, por ejemplo, se han erigido museos y monumentos conmemorativos para recordar a quienes fueron perseguidos y asesinados. Estos lugares hoy cuentan una historia que va más allá del horror, una historia de resiliencia, de memoria colectiva y de un compromiso eterno de que las voces de las víctimas no serán silenciadas nuevamente. Si este video te ayudó a comprender un poco más sobre el lado oscuro de la historia, no olvides compartirlo y darle me gusta. Estos recuerdos son dolorosos, pero necesarios para que construyamos un futuro que honre a las víctimas y busque siempre la justicia y la paz. Incluso décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, el impacto de los crímenes cometidos por los Einsatzgruppen continúa resonando. No solo para los supervivientes y sus descendientes, sino también para todos los que cargan con el peso del recuerdo de aquella época oscura. Las ciudades y pueblos que presenciaron estos horrores mantienen vivos los traumas y las historias, y muchos de los lugares de la masacre se han transformado en monumentos conmemorativos, donde familias y comunidades se reúnen para recordar y honrar a quienes perdieron la vida. Pero también existe el lado silencioso de la memoria. En muchas regiones de Europa del Este, donde operaron los Einsatzgruppen, todavía quedan rastros de estas acciones escondidos en bosques y campos, lugares donde se perdieron cientos o miles de vidas. Las excavaciones y el trabajo arqueológico a lo largo de los años han desenterrado artefactos, restos y marcas dejadas por quienes fueron brutalmente asesinados. Estos descubrimientos sirven para llenar vacíos en la historia, para devolver, aunque sea póstumamente, una identidad a las víctimas que se perdieron en el anonimato. Escena, imágenes de excavaciones arqueológicas, artefactos y documentos encontrados en los lugares de ejecución, con narración solemne y detallada sobre el significado de estos objetos. El trabajo de identificar y preservar estos sitios es fundamental no solo para la historia, sino también para las familias que, durante años, no supieron qué les pasó a sus seres queridos. Historiadores y arqueólogos, a menudo en colaboración con organizaciones judías y grupos de derechos humanos, dedican sus vidas a encontrar respuestas y preservar estos recuerdos. Se enfrentan a enormes desafíos emocionales y logísticos, pero avanzan motivados por el compromiso de sacar a la luz lo oculto por la violencia. Cada descubrimiento, ya sea una pequeña prenda de vestir, un documento personal o una lápida recuperada, es una pieza de historia que se devuelve al mundo. Estos objetos nos recuerdan que detrás de cada número de las estadísticas de guerra, había una persona con una historia, una familia, sueños y esperanzas. Estos artefactos se convierten en símbolos de resistencia, prueba de que, incluso en medio del silencio impuesto por el horror, siempre hay una manera de preservar la memoria y honrar a las víctimas. La continuidad del guión refuerza aquí la importancia de la memoria no solo como homenaje, sino como responsabilidad activa de la sociedad, estimulando la reflexión sobre el papel de los historiadores, los arqueólogos y la comunidad para mantener viva la vida. Estos descubrimientos, estos monumentos y los relatos mantienen viva la memoria de las víctimas de los Einsatzgruppen. Sirven como un testimonio silencioso pero poderoso de las vidas destruidas. Y cada fragmento de la historia recuperado es una resistencia al olvido, una respuesta al horror que tantos intentaron borrar. Es una obra de reconstrucción, no solo de hechos históricos, sino también de un compromiso con la verdad y el valor innegociable de la dignidad humana. Escena, primeros planos de monumentos y placas conmemorativas, imágenes de campos y bosques, con la cámara captando el entorno silencioso y la naturaleza virgen. Hoy, recordar estos crímenes es un acto de responsabilidad. No podemos permitir que estos horrores vuelvan a ocurrir, y la única manera de evitarlo es mantener viva la memoria. Lo que pasó en esos bosques, en los barrancos y campos de Europa del Este es una advertencia constante de hasta dónde nos pueden llevar el odio y el fanatismo. Por eso, cada monumento,
cada documento conservado y cada historia contada se convierte en un bastión de resistencia contra cualquier forma de intolerancia y violencia. Escena: imágenes de jóvenes estudiantes visitando monumentos conmemorativos, emotivas, mientras escuchan a los guías contar historias sobre las víctimas. La historia de los Einsatzgruppen no es solo un capítulo oscuro de la humanidad, es una advertencia para el futuro. Es nuestro deber honrar a las víctimas no solo en la memoria, sino también en la acción, promoviendo una sociedad que rechace el odio y abrace el respeto, la compasión y la empatía. Solo así podremos garantizar que nunca más habrá lugar para este tipo de violencia. Si esta historia te ha conmovido y crees en la importancia de preservar la memoria, comparte este vídeo. Ayúdanos a que estas voces no sean olvidadas. Que la historia sirva de guía y construyamos un mundo donde cada vida sea valorada.